introducción y ya empezamos, ¿vale? Vale, perfecto. O sea, ¿mi cara se graba? Que no sé cómo va esto. ¿O es solo O la sea, lo voz? voy a grabar porque no tengo opción de Pero no luego. grabarlo, pero no lo voy a usar, Perfecto, vale. ¿vale? Genial. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Viajes al Extrarradio. En esta temporada del podcast estoy aprovechando a hacer episodios algo diferentes, ya lo habréis visto, abordar temas que me llaman la atención y que soy la primera en querer saber más sobre ellos. El tema de la movilidad activa me apasiona, pero desconozco cómo se estudian, así que he decidido traer al podcast a Palma, una mujer granadina apasionada por la bici y catedrática de la universidad con la que vamos a poder tratar todos estos temas. Pero antes de entrar en materia, quiero que la conozcamos, porque ella ha viajado mucho y sobre todo ha viajado mucho en bici. Antes de empezar, os recuerdo que después de cada entrevista siempre me quedo con las entrevistadas grabando un poquito más, un audio más íntimo, en el que muchas veces me cuentan cosas que aquí no me pueden contar. Ya van 13 personas que han pasado por Patreon y si te apuntas ahora puedes escuchar el audio de todas. Y así pues también puedes apoyarme. Sabes que puedes encontrarme en Patreon como Dos Ruedas, Dos Pedales. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Palma, bienvenida al podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme y con ganas de saber qué es este mundillo. Bueno, antes de empezar quiero decir que llevamos aquí media hora que mi ordenador ha decidido hoy tostarse. Estamos grabando un lunes y como dice Palma, mi ordenador está de lunes. Así que, bueno, te doy muchísimas gracias por la paciencia que has tenido porque se ha apagado mi ordenador, no funcionaba, en fin, cosas del directo. Forman parte de la vida. Así que, bueno, vamos a empezar ahora sí por fin con la entrevista y la primera pregunta es, ¿quién es Palma? Vale, pues Palma es mi nombre y es un poco raro, ¿eh? Nací en Algeciras y es la patrona de allí. Y sí, estudié educación física en la Facultad de Granada y allí soy ahora profesora. Y a nivel profesional, pues fui profesora de educación física y ahora profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte, donde ejerzo mi labor un poco en la promoción de la actividad física, fundamentalmente en jóvenes. Así que nuestra herramienta es el ejercicio físico y los beneficios que tiene sobre la salud. Y eso a nivel profesional, a nivel personal, pues mm, me gusta viajar y he visto que la bicicleta me da el ritmo ideal para conocer sitios. ¿Cuándo descubriste tú los viajes en bici? Em, Desde los 18 años me desplazo en bicicleta. Y los viajes en bici quizás fue con el tema de empezar a hacer cicloturismo con amigos que tenía en Málaga y de ahí empezamos a hacer rutitas así más cortitas y luego ya más grandes. No sé, quizás hace 15, 20 años. Mm. Muy bien, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer viaje en bici? Al viaje como tal, quizás por la dimensión tan grande que tuvo, fue un viaje a la India. En el norte de la India, en el Himalaya, de Manali a Leh, que es la zona de Ladakh. Hablan de que es la carretera ciclable más alta del mundo, porque hace puertos de 5.500. Eh, y fue un viaje así con una amiga, las dos solas, donde ahí crecimos esporádicamente y de forma muy puntual en el tema del cicloturismo, porque fue una aventura un poco quizás avanzada al estado en que teníamos en ese momento. Y claro, o sea, a mí estas carreteras siempre me llaman mucho la atención. Está la del Pamir, que también es una de las más altas del mundo. Y el otro día, hablando con una amiga sobre esto, yo le decía, madre mía, digo, es que yo creo que no estoy preparada para subir esto. Y me decía, a ver, Laura, nadie está preparado en un primer momento para subir un puerto de 4.000 metros. Lo que pasa que, pues poco a poco te vas poniendo en forma y vas consiguiendo pues eso, ir avanzando, subir e ir sintiéndote bien, porque yo le decía, es que yo si ahora mismo subo esto, lo único que voy a hacer es sufrir. ¿Cómo dirías tú que es esta experiencia, no? Porque si me dices que encima fue uno de tus primeros viajes, que también aquí en el podcast lo hemos hablado mucho, no es solo viajar en bici el hecho de estar en forma, que muchas veces no es ni mucho menos lo más importante, sino también mentalmente estar preparada para lo que viene. Muy buena puntualización, porque creo que tengo varios aprendizajes de esa, de esa ruta. Bueno, lo primero es que la altura sí la habíamos afrontado. Vivimos en Granada, con lo cual por las tardes nos vamos y estamos a 3.500 corriendo y andando. O sea que montañismo sí practico bastante.
y la altura no me asustaba. Lo que sí era, desde 4.500 a 5.000 era como una altura nueva, ¿no? Pero os digo, la bici aclimata mucho mejor que andar, porque el ejercicio es más progresivo y te va adaptando mejor el corazón. Y luego, en caso de algún mareo más de altura, si tú vas andando tienes que volver y andando, pero si vas en bici, con que vuelvas para abajo con tu cuerpo, dejarlo muerto, va cogiendo adaptación. Es decir, en caso de que haya un pequeño mareo, te vuelves con la bici para abajo hasta que deje de aparecer esos síntomas. Entonces, ahí descubrimos el aspecto de la adaptación que tiene la bicicleta. De hecho, llevábamos muchos medicamentos y aspirina y demás, porque la compañera con la que iba, Ana, ella ha hecho 6.000 y 7.000 en la expedición andaluza de alpinismo. Entonces llevábamos prevención y bueno, los que pasaban en moto llegaban enfermos con mal de altura y éramos nosotros las que las cuidábamos y nosotros íbamos muy bien ese aspecto. También, paciencia. Te tiras 4 días subiendo cuestas. O sea, la sensación de que solo tienes cuesta en 4 días, pues se convierte en otro reto, ¿no? No es un puerto que sube en un día y como en casita. No, no, no. Estoy 4 días subiendo y de eso forma parte. Entonces, no hay que tener prisa por llegar arriba y ir escuchando al cuerpo. Así se disfruta más el proceso. Mm. Y bueno, después de ese viaje, que como bien cuentas tuvo que ser un auténtico reto, han venido muchos más. De hecho, el otro día te decía, a ver, cuéntame cuáles son tus viajes en bici y me los mencionaste todos y dije, jo, pues es que son un montón. Cuéntanos para que todos los que nos están escuchando puedan entender cuáles son esos viajes en bici que has hecho. Mm. La verdad que una vez que descubrí viajar en bici, viajo bastante. Por temas de trabajo, también por temas de que me gusta. Entonces muchas veces hago los híbridos, ¿no? Como yo les llamo. Me voy de trabajo y luego ya continúo con la bicicleta. Así que muchos han surgido en este contexto. Y bueno, fíjate, en una posibilidad de que teníamos un congreso en Nueva Zelanda, paramos en Tailandia y ahí hicimos un viaje también de 15 días por la parte de Chiang Mai, Chiang Rai, con mucha humedad, mucho calor. Y bueno, ahí voy a destacar que nos fuimos con 2 bicis de estas de 50 euros que estaban aparcadas en unos garajes y terminamos regalándola en un colegio rural de Tailandia. Ah, qué guay. Buscamos a 2 alumnos que tuvieran nuestra estatura para que las bicis les fueran bien. Hicimos una entrega en un colegio y fue una satisfacción, ¿eh? Hacer tu ruta y donarlas y ya volver sin bici. Así que esa fue una de las experiencias. Luego otra también, aprovechando también que trabajo bastante en Chile con la universidad de allí, pues alguna ruta por carretera austral de 3 o 4 días y por el desierto de Atacama, que es un espectáculo, el desierto más alto del mundo. Y ahí también percibes cómo te puede dar miedo el no ver humanidad, ¿no? En esas extensiones tan grandes, esa soledad puede convertirse de vez en cuando en ¿qué hago yo aquí? Eh, y luego también lo que he tenido es que cuando me he ido a vivir fuera y eso, pues la bici la he utilizado y me ha salvado, ¿no? El no tener un coche, pero la bici te hace integrarte y seguir conectado con la ciudad. Tanto en Cambridge, que estuve ahí un tiempo, tanto como en Estados Unidos, en Carolina del Norte, concretamente en Chapel Hill, una ciudad donde el transporte público es gratuito y los autobuses tienen un sistema para meter la bici cuando tú quieras, de forma también gratuita. Así Qué que sí. maravilla. Ojalá eso aquí en Madrid, vamos, en todas las ciudades. Y Palma, el último viaje que has hecho, bueno, creo que ha sido el último, ha sido un viaje corto, pero intenso, creo. Estabas viviendo en Granada y pues ahora por trabajo has tenido que mudarte a Madrid. Y la mayoría de la gente habría dicho, bueno, pues lleno el coche de cosas y me voy a Madrid. Pero sin embargo, tú has preferido ser consciente de ese cambio, ¿no? Ir asimilándolo como poco a poco y hacer una mudanza ecológica. ¿Qué es lo que has hecho? Pues sí. Se dieron la oportunidad de ideales, tenía ahí el tiempo necesario y digo, bueno, como me voy ahora, estoy en Madrid viviendo desde marzo hasta agosto con una beca de investigación, aquí trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces digo, pues voy a hacer una mudanza ecológica. De hecho, es que la bici la quiero tener en Madrid para desplazarme. Así que me planteé la ruta de cómo conectar Granada con Madrid, con una ruta secundaria. Fui con la bici de carretera, con lo cual elegí asfalto
Y eligiendo ahí los últimos días de febrero, que la verdad que las temperaturas fueron muy frías, pues tuve ese tiempo, ¿no?, tan preciado de darme cuenta de que estaba cambiando de ciudad, voy a cambiar de vida, de contexto, de amistades, de compañía, de trabajo, y fue satisfactorio el realizar ese paso, que lo haces 4 horas en autobús, pues tuve 5 días. Creé una ruta en la que también fue muy interesante cómo geográficamente vas recorriendo con la bici dándote cuenta de lo que es el Despeñaperro, ¿no? Que siempre lo pasamos, ¿qué será esto? Pues son cuestas buenas. Y cómo cambias del olivar de Jaén a los llanos de La Mancha, ¿no? Y cómo La Mancha no es solo Mancha, La Mancha tiene también una parte más de vides, una parte más de olivares. Luego cuando entras en Toledo te vas dando cuenta cómo está la meseta y cómo se ubica Madrid dentro de, a nivel geológico. Entonces, no sé, hicieron apreciar detalles que creo que de otra forma no. Así que fue eso, una mudanza ecológica. Es verdad que mandé a través de mi hermano que vive por aquí, el ordenador y algunas cosas, pero el tiempo, y paré cada noche en casa. Eso quería preguntarte, ¿Sí? porque eso también me parece muy interesante. Que has aprovechado este viaje. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Mm. La verdad que lo planteé la ruta, digo: "Jo, voy a aprovechar para visitar a amigos del pasado con los que normalmente no tenemos ese contacto de llegar a su casa". Así que la primera noche paré en Úbeda, en la casa de un amigo de la carrera, que estudia educación física. Y la siguiente, Villanueva de los Infantes, ahí sí reservé un sitio, pero luego en Tomelloso paré en una casa de una compañera de investigación, que es también catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, Mariana Sánchez, y luego la última noche en Quintanar de la Orden, en Toledo, un compañero con el que había trabajado en mi primer trabajo, que fui profesora de educación física en Ciudad Real, en La Mancha. Entonces, la satisfacción de llegar después de un día intenso de bicicleta, que te abran una casa, una cena con amigos tuyos, que conozcas su familia, su entorno, una charla de cómo va la vida y una ducha caliente y un desayuno bueno con un aceite auténtico de casa, ¿no? Pues la verdad que se ha convertido en un punto muy positivo de esas conversaciones que no se tienen y esos momentos que no nos da la vida, por tiempo, creo yo. No nos da la vida de visitar las casas de todos tus amigos del pasado. Así que eso es un punto también social que le doy mucha importancia y es de lo que más me llevo. De hecho, ahora estoy en comunicación más con ellos que antes, ¿no? Por Claro. ese contacto. ¿Y qué dicen estos amigos del pasado cuando te ven aparecer con la bici y les cuentas: "Oye, yo lo que estoy haciendo es mudarme, pero lo hago en bicicleta"? Lo primero que dicen: "Oye, seguíamos tus locuras, pero no sabíamos que era tan palpable". Entonces llegas allí con la bici y a su hijo, sobre todo, le explicas: "Mira, estas son unas bolsas que se llaman bikepacking. Aquí va todo". Y las preguntas de los niños, decían los padres, dicen: "Jo, qué bonito que los niños vivencien de primera instancia, ¿no? Que hay personas que hacen esto y por qué no ellos lo pueden hacer en el futuro". Entonces, claro, lo ven como cercano y empiezan a preguntarte y ven más cercano esa opción, ¿no? Igual que un aspecto positivo, ¿no? A lo mejor el ser mujer y el viajar sola, ¿no? Que está un poco, está ahí, quizá debe desarrollarse de forma más positiva, pues también un incentivo para estos jóvenes. Así que ha sido, en ese aspecto se extrañan, ¿no? Pero dicen, es verdad, esto que vemos en ti lo sigues haciendo. Entonces, la cercanía Sí, y y en los confianza. niños, oye, nunca se sabe, pero puede ser sembrar ahí una semillita, ¿eh? Que los niños cuando se quedan con algo, luego al cabo de los años dicen: "Oye, que yo esto que vi, igual puedo hacerlo ahora, igual me lo puedo plantear ahora". Totalmente. Yo creo que estas imágenes así, de puntuales, ¿no? Que pasan por tu vida, son las que luego las asocias. Cuando, me gustaba la bici, pasó por mi casa una que iba en bici. Totalmente, Laura. Vale, vamos a Mm. hablar ahora un poquito más del tema de la investigación. Lo primero es que, bueno, quiero pedir ya perdón de antemano si en algún momento meto la pata, porque a Palma ya se lo he dicho, a mí es algo que me interesa mucho, pero realmente es algo que desconozco bastante. Pero bueno, me crea bastante curiosidad. Entonces vamos a empezar por el principio. En el año 2009 o 2010, más o menos, tú te vas a Estados Unidos a investigar los desplazamientos activos en los niños. ¿Cómo es ese primer contacto con la investigación y qué es exactamente lo que hacías? Muy bien.
Laura, pues es verdad que es interesante esa pregunta, porque muchas veces cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué has estudiado todo eso? A lo mejor son hechos puntuales de que llegué y puse en la matrícula un clic, ¿no? Pues aquí es igual, ¿por qué me he centrado en la investigación en este tema? Eh, Teníamos un proyecto en España y había un dato que era cómo se desplaza el niño al colegio. Digo, yo voy a analizar esta variable. Y en Estados Unidos vi un grupo que trabajaba en este tema, que lo llaman Active Commuting to School, y es desplazamiento activo al colegio. Siempre hablo de palabra commuting porque en español no tenemos un vocablo similar, y es aquel desplazamiento que realizamos de forma diaria, es decir, al trabajo o al colegio. Aquí hablamos de desplazamientos, de movilidad, pero esa palabra que me diga que esa movilidad va a referir a tu colegio o trabajo no existe. Así que muchas veces hablo en inglés porque digo, a ver cuando... Entonces ese término que tuvimos que acuñarlo, pues lo llamamos desplazamiento activo, ¿no? Por el hecho de que también desplazarse alude a tu cuerpo. Si hablamos de transporte, cuando buscamos por internet sale más tema de maquinaria, de logística, de aviones, de trenes, pero olvidamos ese transporte que puede realizar tu cuerpo, lo llamamos desplazamiento. Y allí había un grupo que trabajaba en este tema y una asociación que se llama Safe Route to School. Son rutas seguras al colegio. Esta fue la primera asociación a nivel mundial que empezó a trabajar en invertir en rutas escolares para que fueran seguras. Y fijaros, en Estados Unidos, donde solo un 20% de los niños andan al colegio, que en España andan 65%, ya estaban haciendo esa promoción de cómo crear rutas seguras para que los niños favorecieran esto. Así que allí fui y ese tema que yo iba un poco de a ver qué pasa con esto, pues se convirtió en un tema en ese momento, en el 2010, de gran auge y ahora hoy en día diríamos que está en su máximo esplendor. Así que fue así. Tuve un año trabajando con datos estadounidenses y datos de norte de Europa, Estonia, Suecia, porque son las bases de datos que había con gente, con niños que se desplazaban en esos países. En España no tenemos todavía datos. Así que me gustó un poco todos los beneficios que se veían viendo que tiene este comportamiento y ahí me centré y fue el origen de volver a España con esa idea y se ha ido promocionando hasta hoy en día. Claro, porque tú, una vez que estás allí ese año, vuelves a España y decides, pues por decirlo de alguna manera, implantar aquí ese tipo de investigaciones. Yo quiero empezar como por algo súper, súper básico. ¿Qué es investigar? Porque es que igual esto suena demasiado básico, pero es que, claro, a mí lo que me han enseñado en la universidad, que es investigar, es leer libros y sentarte en una biblioteca. Pero imagino que detrás hay mucho más, ¿no? ¿Qué hace una persona que se dedica a la investigación? Muy buena pregunta y además siempre en las clases, cuando doy clases de máster, de doctorado, empiezo diciendo que esta palabra para no asustar. Entiendo que la palabra investigación asuste, ¿vale? Y si ahora digo responder a preguntas que tengas curiosidad, se abre más, ¿no? Entonces, al final es responder a preguntas y el método que se utiliza para responder a estas preguntas es más riguroso que la pura observación. Entonces, investigar al final es resolver preguntas con un método riguroso. Pero este método riguroso puede ser una observación, lo único que puede ser una observación, pero reglada, ¿no? Un método científico, experimental o cualitativo o cuantitativo. Entonces, en nuestro campo, como trabajamos en la actividad física con los niños, los métodos son preguntarles sobre su salud, analizar su forma física, medir su actividad física, que es un comportamiento. Entonces, cada ciencia, diríamos, tiene su aparataje y sus instrumentos para evaluar ese aspecto. Y luego, cuando tienes todos estos aparatos y todos estos datos, es cuando te sientas a escribir. ¿Qué pasa? Que la investigación de historia, seguro que es como Laura comenta, es más de busco archivos, me meto en una biblioteca, cojo textos, es una observación de otro, con otro método. Pero en nuestro caso, nuestro método tiene mucho trabajo de campo. Trabajo de campo en el recopilo datos, me encierro y ahora analizo. ¿Qué pasa si miro el desplazamiento activo con el género o con la edad? Y empiezo yo a plantearme mi hipótesis y mi respuesta. Pues la verdad que me parece muy interesante. Y con esto que decías, a mí se me... O sea, es que no quería adelantarme porque lo tenía planteado para un poco más adelante, pero bueno, te lo digo ya. Sí, sí. Porque claro, conforme me ibas diciendo esto, yo me estaba imaginando a ti en la puerta de un colegio observando cómo van los niños, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, yo vivo en un barrio en el que
justo muy cerca de mi casa hay un colegio que tiene justo enfrente, en la puerta del colegio, bicis de Bicimat y un carril bici. Mm. Y hay al lado, a 5 minutos andando, un colegio con una acera súper estrecha, que no hay carril bici ni nada, y con una carretera de dos carriles. Claro, yo siempre me fijo y en el colegio que está al lado del carril bici hay un mogollón de niños que van en bici, en patinete, que los padres les llevan en bici, y en el otro colegio, que es que está al lado, van todos o andando o se monta la típica cola de doble fila de coches que dejan allí los padres a los niños. Entonces, esto, o sea, cómo esté el colegio, dónde esté situado y qué opciones tengas, supongo que estará directamente relacionado a cómo van los niños al colegio. Mm. Totalmente. Mira, una de las causas, una de las investigaciones que estamos realizando es eso, ¿qué factores determinan que los niños vayan andando al colegio? Porque si no los conocemos, no podremos influir, ¿vale? Y entonces, bueno, si os digo el primer factor que es algo contundente, que en todos los países influye más en ir al colegio, es la distancia, ¿vale? Eso está claro, la distancia. Hemos hecho un estudio en el que hemos visto que los niños de primaria pueden estar dispuestos a andar 1 kilómetro, kilómetro y medio, y en secundaria ya 3 kilómetros. Es decir, 1,5 o 3 en primaria y secundaria podría ser una distancia abordable para ellos, en un término medio. Luego ocurre que cuando están las distancias mayores es cuando vemos que hay que intentar ahí intervenir para ver cómo podemos hacer eso. Pero luego otro factor que determina, que lo acaba de decir Laura, es el entorno del colegio. Tenemos ahora un proyecto que se llama Ciudad Activa. Estamos trabajando con arquitectos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Estamos evaluando el entorno que rodea a los colegios, incluso el entorno que rodea a las casas de donde viven los sujetos, incluso la ruta casa-colegio. ¿Por qué? Porque queremos ver qué variables del entorno son las que facilitan que los niños vayan andando en bicicleta al colegio. Igual que qué variables son aquellas que no le facilitan. Aquí hay dos aspectos. Aquí está cómo es el ambiente, cómo es el entorno a nivel objetivo, es decir, número de aceras, sombra, número de árboles. Estamos incluso contando mm, las tiendas que hay de comida sana o no comida sana, porque está influencia un montón. Incluso en ambientes, entornos ebocegénicos, donde hay más gente obesa, pero es debido a que el número de tiendas insaludables es mayor, número de parques, anchura de acera, pasos de peatones. Hay un montón de aspectos a nivel de ciudad y de urbanismo que influyen y que se facilita ir andando. Y luego hay ambientes percibidos. Una cosa es cómo está el entorno y otra cosa es cómo lo percibo. Y efectivamente, el entorno de los colegios determina mucho, sobre todo, el cómo lleguen. Y la política del colegio interno, ¿vale? El que tenga pacabicis, el que tenga una promoción de caminos escolares y organice aspectos. Es decir, hay muchos determinantes que influyen, pero totalmente el entorno que rodea el colegio, ahora están como las zonas de bajas emisiones. Se está pretendiendo que sea alrededor del colegio zona de bajas emisiones. Si ahí se puede cortar el tráfico y que no esté en la puerta a puerta del colegio y esté a 100 metros, se ganaría mucho, porque al menos andaría una parte. Así que efectivamente, el entorno del colegio influye, pero como dice Laura, a veces no se puede elegir. El colegio está desde siempre, entonces hay que hacer más un urbanismo táctico, que se llama. Y es modificar el entorno, ¿no? Cuántas veces pintando en la calle una misma pintada, maceteros que corten el tráfico. Hay medidas de poca inversión económica que podrían tener un efecto. Ujú. Sí, a mí lo de analizar los entornos me parece súper interesante. Es algo que yo antes jamás le prestaba atención porque, bueno, yo siempre he vivido en Puerto Llano, que está en Ciudad Real, es una ciudad de 50.000 habitantes y quizá pues no tengamos tanto problema. O sea, sí me llamaba la atención que la policía cortaba las calles cuando era hora de entrar al colegio, pero nunca Ujú. le había dado quizá más importancia, ¿no? También pues porque no hay tanta gente, no hay tanto coche y fuese por donde fuese, pues más o menos estaba bien, porque incluso si no quieres ir por la acera en ciertos puntos, no, igual no en el centro, pero puedes ir por la carretera y no pasa nada porque no hay tanta gente. ¿Qué pasa? Que llegas a Madrid y te empiezas a plantear todo de otra manera porque, bueno, pues Madrid es una ciudad muy grande, es una ciudad donde hay mucha gente y es una ciudad donde
si veo una acera estrecha no me puedo ir por la carretera porque vienen coches. Y claro, te pasa que hay veces que vas por el centro y vas por una acera que dices, es que no me puedo creer que no quepan 2 personas por una de las calles por las que pasan miles y miles de personas al día. Y yo creo que, bueno, pues también cómo esté hecha la ciudad es también lo que hace que la población de una ciudad sea más o menos activa. Totalmente, totalmente. De hecho, el proyecto se llama Ciudad Activa, ¿no? Y esto se ve mucho, Laura, tú lo estás viendo como adulta. Un niño que tenga un parque donde jugar o una acera donde... Porque los espacios públicos no solo son de acceso, son de estar. Si tienes una ciudad en la que tienes un parque para leer un libro, vas, si no, no vas. Entonces, claro, yo aquí pongo un ejemplo a los alumnos muy exagerado. Me digo, oye, pensar una cosa, ¿por qué no vienen a la Olimpiada africanos? A la Olimpiada de invierno de esquí, ¿por qué no vienen deportistas africanos? Se ponen a pensar y dice, si es que no hay nieve en África, digo, pues ya está. ¿No? Es una exageración así grande, pero es verdad, tu entorno te hace más. Y cada vez que nos hacemos mayores, creo que si volvemos al pasado, le damos más explicación a nuestro entorno de por qué somos así. Pues sí, o sea, es algo que eso yo no me había planteado jamás. O sea, yo cuando vivía en Puerto Llano jamás pensé, uy, qué acera más estrecha, ¿no? Y ahora pienso en calles y digo, es que las aceras de esa calle, por ejemplo, son muy estrechas. Pero bueno, ya está. Y ahora me lo planteo muchísimo. O sea, hay muchas zonas que digo, no entiendo por qué esta calle es así. Bueno, hemos hablado un poco de Ciudad Activa. Vamos a hablar de otro de los proyectos que es al que llamáis Paco, que me ha hecho mucha gracia el nombre, que es Pedalea y anda al cole. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, está Paco y Paca, he visto en internet. Sí, Paco es un proyecto de Granada y Paco y Paca es un proyecto añadido que hizo la Facultad de Toledo, con la que también colaboramos. Bueno, pues Paco es un niño que se llama, las iniciales corresponden a pedalea de P y anda al cole. Pues un niño que quiere andar o ir en bicicleta, pero se encuentra impedimentos. Así que ha sido el nombre de nuestro proyecto grande, que aunque empezamos a trabajar en él, yo creo que una vez que, como he comentado, cuando volví a Estados Unidos, vine encabezonada en que este tema había que trabajarlo en España. Ahí conseguimos los primeros datos en Granada y ahí hemos establecido una línea de investigación. Todo esto va lento y fue en el 2016 cuando el Ministerio de Economía y Competitividad, así se llamaba en ese momento, nos financia un proyecto que es el PACO, Pedalea y Anda al Cole. ¿Y cómo se ubica este proyecto? Pues bueno, viendo que la movilidad activa es un aspecto positivo, ¿no? Por todos los beneficios que tiene, beneficios, no voy a entrar de lleno, pero bueno, tiene beneficios físicos, mejora la actividad física y forma física de los niños, mentales, hemos visto incluso indicios de rendimiento académico, y sociales, la integración social que produce, menores niveles de ansiedad y estrés al llegar al centro, etc. Queríamos ver cómo podemos mejorar este patrón y queríamos estudiarlo desde el punto de vista educativo, es decir, nos acercamos a colegios, a institutos, para desarrollar allí herramientas que pudieran mejorar dichas habilidades. Y donde vimos que había un hueco grande en España, si bien el 60% de los niños anda al colegio, ¿sabéis cuánto van en bicicleta al colegio? Un 0,2%, ¿vale? Muy, muy bajo. De hecho, cuando queremos hacer datos, cuando queremos utilizar datos de cómo los beneficios de los niños que van en bicicleta, tenemos que irnos a recopilar a Dinamarca, Holanda, Suecia o Estonia, ¿vale? Porque en España no tenemos muestra para ver esos beneficios. Así que a nivel educativo quisimos ir a los institutos e hicimos un programa de intervención de cómo incluir la bicicleta en las clases de educación física. ¿Por qué? Queremos ayudar a la sociedad. Y para eso pensamos que si incluimos contenido a nivel curricular, estos contenidos podrían estar a nivel mundial y universal, porque la escolarización en España es obligatoria. Entonces, qué bonito sería que todos los niños recibieran clases de conducción de bicicleta en su educación física. Y aquí os digo una noticia muy buena. Igual que os digo que en el 2010 tuvimos que inventarnos la palabra desplazamiento activo, hoy en día la LOMLOE, la nueva ley educativa que está implementándose en todos los centros de primaria y secundaria, menciona la movilidad activa, los desplazamientos activos y en el objetivo ñ de toda la LOMLOE es la administración educativa garantizarán
que haya movilidades y desplazamientos activos, autónomos y saludables. O sea, es un paso en el que estamos contentos de que haya sucedido, y es que ya a nivel curricular todos los profesores de alguna forma tienen que fomentar los caminos escolares y la movilidad activa. Entonces el PACO tiene una página web que se podéis entrar, porque ahí hemos ofertado bastantes materiales curriculares para mejorar dicho contenido. Y uno es unas clases de cómo incluir la bici en la clase. De tal forma que hay sesiones progresivas, que empezamos con una sesión teórica, luego con sesiones de circuito cerrado en el instituto, y una vez que los niños superan esto, nos vamos a la calle. Y es espectacular ver cómo tu área se convierte en la ciudad. Tu entorno, salimos y entramos al colegio y vamos viendo cómo los niños van haciendo sus retos con coches a nivel real. Cambias de carril, gira de derecha, gira de izquierda, y como decimos, la nota ya grande es cuando hacen una rotonda de 2 carriles, con el tráfico incluido. Y es muy gratificante. Así que le hemos dejado ese material a la profesora de educación física con el objetivo de que continúe adelante, además de otros materiales. Ya has dicho que ahora todos los profesores tienen que fomentar el uso de la bici. O sea, a mí esto, decirlo me suena súper bonito, pero no sé hasta qué punto esto puede ser real, me refiero. Igual que hay muchísima gente que estamos a favor de la bicicleta y que estamos súper concienciados de que la bicicleta es beneficiosa para tanto para niños como para adultos. Y bueno, en fin, que la bicicleta es lo mejor del mundo. Ujú, Hay mucha gente que no. O sea, de hecho, en Madrid solo hay que moverse de vez en cuando con la bici, y hay quien cuando tú señalizas frena y te deja pasar, y hay quien acelera para no dejarte pasar. O sea que ujú, todavía hay mucha gente reticente al uso de la bicicleta en las ciudades. O sea, ujú. ¿tú realmente crees que al menos la gran mayoría de profesores va a intentar fomentar este uso de la bici? Vale, muy buena pregunta. Y esto, como todas las leyes, primero se ponen a nivel teórico y luego implementarla conlleva su tiempo. ¿M? De acuerdo. Es verdad que se fomenta tanto el uso de andar como bici, ¿vale? Desplazamientos activos incluyen los dos. Eh, Aquí tenemos que tener una conciencia de un aspecto. Es más sostenible y más fácil andar que ir en bici. Pero aquí lo que vemos nosotros es como una progresión de conocer tu entorno y de que de pequeñito te enseñen a andar y que luego a lo mejor continúes con la bici como una progresión, ¿vale? Porque al final lo que queremos es gente autónoma, ¿no? Sostenible, y la bici es útil cuando supera una distancia que andar no te lo permite. Aquí sí damos siempre un toque Hmm. al consumo responsable, ¿no? No sería responsable si tenemos 500 metros para hacer un trayecto y lo hacemos todo en bici. Sería un atasco. Igual que el consumo responsable lo vemos cuando la bici, cuando tienes que coger un vehículo motorizado, ¿no? Pues cojo la bici. Entonces, en este aspecto sí hay que ver que el andar de vez en cuando es más efectivo en las ciudades que en bici. Ya depende de la distancia que tienes que trazar. Entonces, aquí van los dos contenidos. Y los dos van de la mano. Tienen que favorecer tanto el andar como en bici. Entonces, la bici, estamos teniendo ahí reuniones, fíjate, de la Dirección General de Tráfico con el colegio, con el Consejo del COLEF, que es el Consejo de Licenciados de Educación Física. ¿Por qué? Porque es verdad que existe una problemática cuando un profesor con 30 alumnos tenga que trabajar con 30 bicis y traerlas. Va a ser un problema total. Ya existen indicios de esto en Alemania. En Alemania hay una unidad de educación vial que va a los colegios y te ofertan estas clases. Van con sus 30 bicis en un carromato, están allí 5 días, los circuitos de educación vial, les poderse en bici a los alumnos y demás. He de Así, decir que yo esto lo tuve en el colegio. anda. Nosotros en el colegio teníamos, fue un curso solamente, pero tuvimos como varias clases de educación vial que me acuerdo que nos las daba la policía, y entonces el Mm, colegio nos desplazaba a un circuito que había, que hoy en día creo que está totalmente abandonado, pero nos daban varias clases de bicicleta, nos señalizábamos y tal, nos juntaban además, creo, recordar, no estoy muy segura, con varios colegios, y luego te daban como un premio a los que habían cumplido mejor las normas de circulación. Pero bueno, era una manera de que a todos, tanto los que sabían como los que no sabían montar en bici, pues los que sabían les enseñaban quizá más las normas, y los que no sabían les enseñaban, o sea, se centraban y se focalizaban más en enseñarles a montar en bici. Pero esto, te estoy hablando de hace 15 años o 20 años. Y ostras, o sea, a día de hoy pensándolo, digo, me parece un súper avance, pero que ya te digo que creo que hoy en día no se hace.
¿Cierto? Están los centros de educación vial dentro de los ayuntamientos, ¿vale? Y eso existe en todos los sitios. Y es verdad que en esa época, en los 2000, los 90, había circuitos específicamente para ello. Casi ahora casi todo está un poco ya, no están conservados, ¿vale? Pero yo creo que está habiendo una vuelta a ese tema de llevar la educación vial. Existe un servicio del ayuntamiento casi en todos los municipios, pero es verdad que no da abasto. Y aquí nuestra idea es complementar eso con una adecuación curricular, ¿vale? Que también se quedará dentro de la asignatura. Pero sí, es un tema que sobre todo la policía lo trabaja mucho y las diputaciones de medio ambiente. ¿Vale? Ujú, Fíjate, este tema lo lleva más lo que es vial y medio ambiente ujú. en ese Y aspecto. luego otra cosa que están haciendo hoy en día los colegios es el tema del bicibús, que a Mm. mí eso me parece maravilloso. Que bueno, no sé si quieres contar un poco en qué consiste, que seguro que hay mucha gente que no sepa lo que es y los beneficios que tiene esto para los niños. Mm. Perfecto. Mira, hay bicibús y pedibús, ¿vale? Los dos tienen bastante importancia. El pedibús también tiene traducción como autobús humano. Consiste en que en el centro educativo, en un colegio, casi siempre son iniciativas de las AMPAs y de los centros escolares y le apoya normalmente el ayuntamiento si lo solicita, ¿vale? Sobre todo de los pueblos pequeños. Se establecen puntos de parada donde los niños se agrupan con un adulto. Ese adulto muchas veces es un alumno mayor, un padre voluntario, un profesor voluntario. Entonces, una vez que han agrupado ahí el alumno, van andando al colegio. ¿Qué ocurre? Que se pueden trazar varios puntos alrededor del colegio, estos puntos de encuentro que se señalan con una señal. Y ahí van andando. Vale, eso es el bicibús. Eso es el pedibús. Pues el bicibús es igual, pero en bicicleta. Quedan todos los niños con sus bicicletas, supervisados por un adulto. Así ya los padres tienen que dejar al niño en ese punto, pero no en la puerta del colegio. Bueno, lo bonito de esto es que casi siempre cuando le preguntamos a los padres, que también hemos trabajado con ellos, porque es importantísimo conocer la opinión de los padres y los miedos que tienen para solventar este hábito, porque la primera percepción que tienen ellos es inseguridad. Y hasta que no se mejore esa inseguridad, no le van a dejar solo ir andando al colegio. ¿Vale? Aquí podemos hablar ya más adelante también de la movilidad independiente, ¿no? La edad que los niños perciben que se pueden ir solos, que cambia en muchos países. Entonces, en este aspecto es fundamental, por el beneficio que tiene social, que van juntos los amigos, por el beneficio que tienen que los padres pueden liberarse de llevarlos y por el beneficio de que están aprendiendo en grupo una actividad tanto en bici como andando. Así que es un proyecto muy bonito y el que más se está realizando en España. Hay incluso Ujú, tesis doctorales que la está haciendo Gemma Simón y es ujú, sobre pedibús y bicibús. ujú. Y ahora, Palma, en Madrid, ¿qué es lo que estás haciendo? Mm. Vale, aquí otro, seguimos con la movilidad activa y es que el de la movilidad activa es muy amplia, ¿eh? Fíjate, hemos comentado beneficios, determinantes, trabajando con arquitectos, bueno, pues ahora estoy trabajando con médicos, epidemiólogos, incluso gente de educación física. ¿Y qué es? Pues aquí en la Facultad de Medicina, que es donde estoy, tenían unos datos de bastante interés en los que se adquieren esos datos con una cuota establecida, ¿no? Y aquí disponen de ellos. Tienen una base de datos que se llaman Eluca Biobank. ¿Qué consiste? En una base de datos de adultos ingleses de 500.000 sujetos, es decir, estamos hablando de una base muy amplia, en los que han continuado evaluando la salud de estas personas desde que tienen unos 50, 60 años hasta que fallecen. Es decir, digamos que se llama un estudio longitudinal porque tiene evaluaciones de tu salud a lo largo de diferentes momentos de tu etapa de vital. Y en este caso, hasta que fallecen. ¿Qué ocurre? Que hay un dato muy interesante, bueno, en este caso, en el que he venido yo a explorar, que es cómo se desplazan al trabajo, si andando en bicicleta, en transporte público o privado. Y también están los datos de mortalidad y de cómo fallecen, si tienen demencias, Alzheimer, depresión, ansiedad y otros factores múltiples. Entonces nosotros queremos ver si aquellas personas que se desplazan de forma activa en su edad adulta, luego eso influye en que tengan menos enfermedades tipo cognitivas, como el Alzheimer, la depresión o la ansiedad. Entonces, ver si también se asocian los beneficios a largo plazo de la movilidad activa, que es más complejo por la dificultad de tener dichos datos. Así Ujú. que me he movido un poco a adultos para ver qué ocurre también ahí. Muy bien, pero bueno, por lo que veo, tú lo que haces al fin y al cabo es promocionar o estudiar todo el tema de la movilidad activa. Así que ya que te tengo aquí, me gustaría que me dijeses
qué se considera tener una movilidad activa suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de los 10.000 pasos al día. Pero no sé, o sea, eso es lo que se dice, ¿no? Pero nunca alguien que se dedique a esto me ha dicho, bueno, pues sí, pues, por ejemplo, de hacer 10.000 pasos al día sería suficiente para considerar que tienes una vida activa, ¿no? O sea, ¿qué sería lo básico, lo indispensable que tendríamos que hacer para tener una vida activa? Laura, qué buena pregunta. Es verdad que, os digo, es difícil la dicotomicidad, ¿no? Sí, no. Pero en este caso tenemos que tenerla porque cuando queremos lanzar mensajes de salud pública, tú no puedes decirle a una persona a 8.000 pasos intensos, con 10 centímetros de longitud, luego por la tarde descansa, luego arte 20.000, un ejercicio de fuerza. Los mensajes de salud pública, ¿vale? Tienen que ser muy directos y eso es lo que llega, los 10.000 pasos, efectivamente. Bueno, pues ahora os comento. La pregunta aquí que hay detrás es, ¿cuándo se considera una persona activa o no? ¿Vale? Porque la actividad física es cualquier movimiento energético que producimos en nuestro cuerpo y puede ser tanto cuando vas al gimnasio, tanto como te desplazas al trabajo, tanto como tu labor doméstica. Entonces, os digo, lo que sí tenemos muy evidenciado y muy estudiado es cuántos minutos de actividad física moderada, vigorosa, que es esa que te agita, que te dificulta incluso estar hablando. Esa actividad se llama moderada vigorosa. Pues bien, los adultos tenemos que conseguir al día 30 minutos de media 5 veces al día, ¿vale? Para que sumen 150 minutos semanales. Cinco Y los veces al día, o sea, 30 minutos, 5 veces cinco a la veces. semana. Ah, vale, vale, digo, uy, entonces yo no lo cumplo. Vale, Sí, vale, vale, sí. 30 minutos de media diarias, que son 150 minutos a la semana. Es decir, puede distribuirme si un día hago 10 y otro día hago 70, Vale. ¿vale? Los adultos de 18 años en adelante. Y los niños y adolescentes, 60 minutos al día de moderada vigorosa, ¿vale? Se complementa esto con algunos ejercicios de fuerza, también que se ha visto que es funcional para la forma física. ¿Qué ocurre? Que si tengo que acumular 30 minutos de actividad física diarios y ya tengo mi desplazamiento al trabajo que me ocupa 20, ya solo me quedan 10. Entonces, estamos ahora queremos estipular qué porcentaje podríamos utilizar de desplazamiento activo, pero como depende mucho de la distancia que cada uno afronte y de donde tenga su objetivo casa-trabajo, sí decimos que hay que acumular 30 minutos al día. Si el desplazamiento activo ya te ayuda a ello, pues fíjate los pocos que te quedan. Y si haces ya 30, estás asegurando que tienes ahí tu mínimo. Sí Ujú. moderada vigorosa, ¿vale? Que de vez en cuando vamos en bicicleta por la ciudad, no tenemos que ir rápido. Entonces, ahí tenemos un poco que balancear. O sea, ese es el criterio que os diría yo para consideraros activos a nivel físico y luego que esa actividad la incorpora mi desplazamiento al trabajo. Vale, pues quiero hacer ahora un par de reflexiones con todo esto que nos has estado contando. Y bueno, muchas veces no nos paramos a pensar en el medio de transporte que utilizamos a diario y que puede ser más beneficioso para nosotros. Tú ya no, nos llevas hablando todo el rato de esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Muchos días, pues cuando sales del trabajo, a lo mejor has estado muchas horas delante del ordenador y tienes la cabeza que es que te explota. Y son los días que estás cansadísima. Entonces, aquí la opción, yo en mi caso, que yo no tengo coche, sería o vuelvo en bici o vuelvo en transporte público, ¿no? Este día estoy, ya te digo, estoy cansadísima. Si vuelvo en transporte público, llego a mi casa igual de cansada. Si vuelvo en bici, vuelvo con la cabeza despejada, normalmente. Yo tengo media hora a casa en bici, entonces, bueno, pues me da tiempo a despejarme bien. O, y vuelvo mucho menos cansada de lo que estaba cuando he salido del trabajo. Esto es algo que yo jamás me había planteado, ya te digo, es algo que he ido planteándome pues últimamente, ¿no? En los últimos años y que creo que me he planteado precisamente porque me muevo en bici. Si no lo hubiese probado, no lo sabría. Entonces, creo que la forma en la que nos movemos también afecta notablemente a nuestro humor, a nuestra salud mental y que deberíamos plantearnos mucho más cómo nos movemos según para qué desplazamiento. Sí. Bueno, muy buena observación, Laura. Yo creo que has dado con dos conceptos claves, cansancio físico y cansancio mental.
Cuando hablamos de salud física, ¿no? Aquella que me permite realizar un ejercicio durante un tiempo, y salud mental, aquella que me hace sentirme bien, ¿vale? Y aquí quiero derivarlo un poco con la ruta al trabajo, ¿vale? Es verdad que siempre ponemos en Google y buscamos ruta rápida, ¿vale? De hecho, es lo que más buscamos, la eficacia del tiempo. Pero, ¿hemos pensado una vez hacer una ruta feliz? Bueno, tardo 5 minutos más, pero es que paso por un parque que me encanta. O es que paso por una fuente que es que esa agua está súper apetecible. Entonces, hay una charla de TED que me encanta y eso es la Happy Route, habla de la ruta feliz, ¿no? Y cómo, claro, el tiempo es prioritario, pero utilizando ese tiempo que tenemos que desplazarnos al trabajo y tal, lo puedo hacer estresante o mal, feliz. Y es donde creo que entra un poco cómo cada uno se monta su desplazamiento y cómo le puede crear satisfacción o no. Y las sensaciones que te da, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que, claro, cuando hace un ejercicio físico llega más oxígeno al cerebro y hay más rendimiento laboral en esa gente que llega. De hecho, hay muchas empresas que están fomentando los planes de movilidad activa y favoreciendo que sus trabajadores tengan incluso ejercicio físico en el trabajo, incluso que vivan de forma activa. Y en Francia incluso con primas a nivel de que tienen menos impuestos. Ujú. Y claro, y es que se ha visto que a nivel mental, pues no es lo mismo llegar al trabajo después de un atasco, llegar al trabajo que te ha dado el aire en la cara, que sepas que hace frío o calor y que tu cuerpo se acelera un poquito. Así que ahí hay muchos conceptos, pero ¿sabes lo que pasa, Laura? Que los percibes cuando lo pruebas. Eso Y es. la dificultad es cómo hago yo probar a la gente que lo pruebe un día. Ahí es donde tenemos que llegar. De tener la oportunidad, no sé, de dejarle una bici eléctrica, de probar un día. Yo veo en el futuro, fíjate lo que veo en el futuro, veo biciescuelas en el futuro. Igual que está la autoescuela, veo biciescuelas, veo entrenadores personales de movilidad activa. Que me digas, ¿qué bici necesito? ¿Qué ruta voy? Voy contigo para hacerte la ruta. Y cuando cojas confianza, te dejo solo. O sea, eso lo veo como que si existiera la gente intentaría cambiar, pero necesitamos un agente de cambio. Sí, de hecho, yo todo esto, bueno, yo estuve viviendo en Ámsterdam y todo esto me lo empecé a plantear cuando vivía en Ámsterdam, que ahí sí que diariamente mis desplazamientos eran en bici y ahora lo he mantenido. Y es que realmente creo que hay un antes y un después y que el día que te da pereza, porque yo también tengo pereza muchos días y digo, mira, que no, que hoy no voy en bici. Cuando llego a mi casa digo, ¿por qué no he ido en bici? O sea, ahora mismo estaría mucho mejor. Sí, sí. Así que, bueno, voy con otra reflexión. El otro día escuchaba un podcast del País sobre las personas que habían dejado de viajar. Pues se habían empezado a plantear por qué no viajaban y bueno, la periodista que hizo la investigación se topó con diferentes perfiles de personas. Unas que no volaban por el impacto medioambiental que generaba, otros que habían empezado a viajar más cerca y solo en coche o en transporte público, y otros que combinaban viajes en tren con bicicleta. Obviamente este tipo de perfiles son una minoría, pero es que si no nos paramos a pensar en los desplazamientos que hacemos y el impacto medioambiental, perdón, estos perfiles, por supuesto, son una minoría, pero es que muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar en los desplazamientos que hacemos y en el impacto medioambiental que tienen. Y bueno, yo aquí quiero dejar claro que yo no soy aquí nadie para dar lecciones. A mí me encanta viajar y al fin y al cabo estoy promocionando los viajes con este podcast. Pero sí quizá creo que promociono un tipo de turismo más sostenible y un tipo de viaje que deja muchísima menos huella ambiental. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Me gustaría que nos dieses algunas claves para ver cómo podemos mejorar nuestra movilidad. Vale, Laura. Has dado ahí con un tema que no hemos tocado todavía, ¿no? El tema medioambiental, huella de carbono. Comentarte que otra última investigación que hemos hecho, muy interesante, hemos comprado unos aparatos que miden la contaminación móviles, que los llevas en bicicleta o en tu trayecto y te van diciendo de forma instantánea cuántas partículas, las PM, las partículas matters, que son las perjudiciales, y nitrógeno y el CO2, vas consumiendo en tu ruta, ¿vale?
Y hemos hecho eso en varios universitarios en Granada y viendo cómo la ruta salía roja si había mucha contaminación y verde si era más sana y cómo cambia durante la hora. Y es verdad que el aspecto de contaminación es muy importante y nos hace que pensar, ¿no? Porque yo digo muchas veces, ¿cuántas veces respiramos al día? Respiramos 20.000 veces al día. ¿Cuidamos lo que respiramos? Pues me viene impuesto, ¿no? Y cuido lo que como, a que eso sí tengo más. Entonces ahí creo que el aspecto de contaminación es importante. Entonces, respecto a la pregunta que me hace, curiosamente es si crees, concretando la pregunta sería, ¿cuánto crees tú que influye el hecho de la huella de carbono en tu elegir el tipo de viaje? Yo diría que hay personas concienciadas que sí y que lo toman como más rajatabla y otros que a lo mejor no tanto. También, claro, es difícil porque hay que mejorar aspectos, pero no puedes dejar otros, ¿no? A nivel laboral y demás. Así que ahí yo creo que existe una conciencia mayor en cuanto a hacer eso y todo el mundo está un poco teniendo en cuenta, pero no sé hasta qué punto es accesible totalmente, ¿no? El dejar de utilizar los aviones en este aspecto. Sí, yo creo que es un tema muy complicado. Es, es muy fácil decir, pues es que voy a intentar volar menos, pero es que muchas veces ya ni siquiera por placer, simplemente por obligación hay veces que tienes que hacerlo. Y el problema aquí muchas veces es el tiempo. Si yo tuviese 15 días para coger y coger un barco y cruzarme el Atlántico y llegar a la otra parte del mundo, pues sería maravilloso. Pero si yo utilizo esos 15 días en cruzar el Atlántico, y ya no tengo más días, porque Mm. ya las vacaciones pues se me han acabado. Entonces, bueno, es un tema complicado, pero si vamos poniendo un poquito de nuestra parte y bueno, el tema de combinar transporte público con bicicleta, por ejemplo, es bastante fácil y cada vez es más fácil. No quiero decir que Renfe nos lo pone fácil porque no es así, pero bueno, existen cada vez más opciones y es una muy buena idea y un muy buen planteamiento para empezar. Sí, totalmente. Se llama transporte multimodal en este aspecto. Y claro, que el transporte público te garantice poner la bici y te da apertura. Bus y tren. El bus es un Eso poco más es. latazo, pero también da mucho. Bueno, y luego correos te hace mucha ayuda, que con cualquier punto de España, 40 euros te dan la caja, entonces manda la bici, llegas tú más tarde, incluso para enviarla, que sería otra forma. Sí, eso es, existen varias formas y bueno, pues la cuestión es elegir la que más te convenga. Mm. Vale, vamos a ir acabando la entrevista, pero antes de despedirnos me gustaría que nos contases pues cuáles son tus planes, ¿no? Ahora vas a estar un tiempo aquí en Madrid, pero ¿sabes qué vas a hacer cuando acabes en Madrid? Sí, sí, lo sé. Sí, mi trabajo estable en Granada. Ahora estoy de forma puntual con una beca de investigación. Así que en julio acabo por aquí y en septiembre vuelvo a Granada. Eh, Eso no implica que siga teniendo contacto, pero sí, volveré, estará el verano ahí, que habrá que hacer un viaje en bicicleta, ya está medio planificado. Y en septiembre ¿Dónde, cuenta. dónde? Pues mira, tengo ganas de hacer lo que es la costa atlántica, de Santiago a Huelva, y llegar a Andalucía. La costa atlántica, de norte a sur, que así el Ujú. viento da mejor. Y por el tema también de ir costeando y conocer así todos los puntos de Portugal, que los conozco, pero no todos unidos. Así que va a ser un turismo nacional. Muy bien. Y por último, ¿dónde pueden encontrarte? Pues bueno, para saber un poco más sobre las investigaciones y para seguir este viaje y todos los que vengan. Qué bien. Vale, mira, a nivel científico, si ponéis Palma Chillón, sobre todo en la búsqueda de bases de datos, podéis encontrar muchas publicaciones que hemos hecho. Vamos, bastantes, casi todo está en inglés, pero hay alguna en español. Y eso es Palma Chillón, sería el nombre científico. Y luego a nivel de divulgación, tengo Instagram, Twitter y Facebook. Y igual, Palma Chillón, donde podéis encontrar. Y luego el grupo de investigación al que pertenezco se llama Grupo Profit, PROFITH. Significa promocionar el fitness a través de la salud
Y ahí dejamos todo colgado, todos los recursos educativos, recursos que puedan surgir del proyecto Paco, para que podáis utilizar a nivel educativo, profesores, padres, y disfrutar con ello. Ahora veréis colgado también, ahí la última novedad es que hemos hecho un cuento infantil, Paco, el niño que pide leyenda al cole. Y cuenta, está teniendo mucho éxito entre los padres y los niños que se lo leen por la noche y ha sido bastante promocionado y estamos ahí buscando, está colgado en la web, en retokids.org, para que también podáis leerlo y por la noche tener esa lectura de cómo el niño va andando y luego va en bici y también va en coche. Paco. Así Qué que guay. disfrutar. Pues Palma, ha sido un placer hablar contigo y conocer, pues bueno, cómo funciona el mundo de la investigación. Yo, por lo menos, me voy con la sensación de que, lo que decía antes, ¿no? De que eso que me han contado de la investigación no es como me lo han contado y es diferente. Y está, no sé, a mí me parece súper interesante que nos lo hayas contado y entender, pues, cómo se estudian todos estos aspectos que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Así que, bueno, creo que después de este episodio yo voy a ser más consciente de cómo me muevo y de cómo son las ciudades en las que vivo y en la que vivo y las que visito. Así que bueno, espero que también los oyentes les sirva para reflexionar. Así que muchísimas gracias por habernos cedido este ratito. Gracias, Laura. Me ha encantado la entrevista. La verdad que se ha tocado de todo, de como persona, ¿no? Como persona que somos y como que podemos ayudar al entorno, el aspecto individual y el aspecto social. Y creo que ha sido muy interesante y cosas que no me había esperado así, ¿no? De explicar lo que es investigación y demás. Creo que puede ayudar. Y por supuesto, las puertas abiertas, la movilidad activa la hacemos entre todos, ¿eh? El peatón que sale por la mañana, el policía que está guardando el tráfico, el profesor que está educando en esto. Así que yo creo que es sentirnos protagonistas de esta movilidad activa y que todo el mundo hagamos lo que podamos de nuestro ámbito de actuación personal y profesional. Y cualquier información que necesitáis, de verdad, me podéis escribir. Mi email es pechillon@ugr de Universidad de Granada.es. Así que abierta a cualquier interés que tengáis, os puedo orientar o ayudar, para eso estamos. Así Muy que bien, yo muchas todo gracias. esto, Sí, nada, yo todo esto lo voy a poner en las notas del episodio para que puedan la gente encontrarlo más fácilmente, ¿vale? genial. Mil gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, os recuerdo que nos vamos a quedar ahora para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon, y bueno, si queréis apoyarme ya sabéis que podéis encontrarme en esta plataforma como Dos Ruedas, Dos Pedales. Así que muchísimas gracias también a vosotros por haber llegado hasta el final del episodio. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís el podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando a llegar a más gente. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como Dos Ruedas, Dos Pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en dosruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.